El gobierno en funciones de Pedro Sánchez se ha visto obligado a aplazar la subida del salario mínimo interprofesional ante la negativa de los partidos de la oposición de facilitar la formación de gobierno. Según el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, el objetivo del salario mínimo sería acercarse progresivamente al 60% del salario medio de España, es decir, sobre unos 1.200 euros. Personalmente, espero que el Ejecutivo socialista no se pliegue ante los intereses de las grandes empresas, que son las más interesadas en que esta medida no se aplique. Y es que ya va siendo hora de tomar medidas sociales como esta, si queremos luchar contra la desigualdad y por tanto contra la pobreza en nuestro país. Para, que me va a dar algo. ¿Qué te pasa? ¿He dicho algo raro? Es que lo has dicho todo mal. ¿Cómo qué? A ver. Por ejemplo, que es falso eso de que el PSOE no puede subir el salario mínimo hasta que se forme gobierno. De hecho, un gobierno en funciones puede modificar el salario mínimo sin problemas mediante un Real Decreto. Ya, pero se supone que el Real Decreto solo se puede hacer en caso de extraordinaria urgencia. Sí, ya, pero eso a Pedro Sánchez le da igual. Ya ha demostrado que no tiene ningún reparo en usar los decretazos para hacer lo que le viene en gana. De hecho, la última vez que se modificó el salario mínimo fue mediante un Real Decreto. Sin embargo, también hay que decir que no es el primero que da una interpretación bastante laxa al concepto de extraordinaria urgencia. Pero es que no es lo único en lo que te has equivocado. El salario mínimo no afecta casi nada a las grandes empresas, sino a las pequeñas y las medianas. Y además es una medida que no disminuye la desigualdad ni la pobreza, sino que las aumenta. A ver, explícame todo eso, que ahora me va a tocar criticar a mí. Ya verás lo bien que sienta. Vale, vamos a ir por partes. En primer lugar, ¿a quién afecta la subida del salario mínimo? Para empezar, las grandes empresas son las que pagan de media salarios más elevados, con lo que apenas les afectaría que les suban el salario mínimo. Así que, por ejemplo, será más probable que la tienda de ropa de tu barrio tenga que cerrar y que el Corte Inglés gane más clientes. Justamente, los trabajadores con salarios más bajos son los jóvenes y los inmigrantes. Parece ser que son menos productivos porque de lo contrario los empresarios los contratarían para ahorrar costes, pero vemos que la tasa de desempleo es superior en ambos grupos. Así que si obligamos por decreto a que se les aumente el sueldo, es lógico pensar que muchos empleos se pierdan o bien que los empresarios contraten a trabajadores con más experiencia. Por otra parte, si lo que queremos es que las pequeñas ciudades y los pueblos de España se vacíen aún más, el salario mínimo es una medida cojonuda. Una vez entendemos que el salario mínimo genera desempleo, especialmente entre los trabajadores menos productivos, creo que solo mirando este gráfico podemos ver qué comunidades autónomas serían las más perjudicadas y las que perderían por tanto más población joven que tendría que irse a las comunidades más ricas. En este mapa vemos el salario medio por municipios. En rojo tendríamos los que ganan menos y en azul los que más. Yo creo que no tiene ningún sentido poner un salario mínimo nacional, porque ni el coste de vida ni la productividad laboral son iguales en toda España. Ahora vamos a ver cómo en el mundo real, efectivamente, el salario mínimo aumenta la desigualdad de renta y la pobreza. Este gráfico de aquí me parece muy aclarador. Aquí vemos que la evolución del número de desempleados se va reduciendo poco a poco cada año, manteniendo unas fluctuaciones que se mantienen de forma paralela las unas a las otras. Pero ¿qué pasa a partir de 2019? A partir de la subida del salario mínimo a 900 euros. Pues que la tendencia empieza a invertirse y que la línea correspondiente a 2019 ya no es paralela, sino que empieza a acercarse a la línea de 2018. Así que no me quiero imaginar lo que pasaría si subimos el salario mínimo aún más. Imagínate el destrozo que se puede hacer al mercado laboral. Y para terminar, si como hemos visto entendemos los efectos del salario mínimo sobre el mercado laboral, nos daremos cuenta de que el aumento del número de desempleados aumentará la desigualdad y lógicamente la pobreza. Pero si quitamos el salario mínimo interprofesional, los empresarios se aprovecharían para bajar los sueldos a la gente. Así podrían aumentar los beneficios y al que no le guste, despedido. Vamos a ver, según esa teoría, prácticamente todos los trabajadores, salvo contadas excepciones, cobrarían cerca del salario mínimo, y sin embargo no ocurre así. ¿Por qué? Pues porque el empresario quiere que sus trabajadores estén motivados y que no se le vayan en cuanto encuentren una oferta mejor. Vale, entonces supongo que tendríamos que concluir que el salario mínimo perjudica a las pequeñas empresas, genera desempleo, vacía la España rural y encima aumenta la desigualdad y la pobreza. Exacto. Por cierto, si lo que te preocupa de verdad es la pobreza, igual deberías saber que el 30% del coste de un contrato por el salario mínimo es impuestos. ¿Seguro que no quieres cogerte unos días de vacaciones? Anda ya, ¿y lo que aprendes conmigo?